La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Tenemos el gusto de entrar en contacto vía telefónica con Iván Menumea, investigador de Justicia Fiscal de Fundar, que analiza el panorama de esta materia para 2018. Iván, buenos días. Juan Ceballos, Marcela Pama, les saludamos. Hola, buenos días, Juan. Hola, Marcela. Muchas gracias por la llamada. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias. Iván, creo que se hace necesario hacer la definición de lo que es justicia fiscal. Sí, justicia fiscal es un término que apela a muchas cosas, pero principalmente a que nuestra política fiscal, o sea, la manera en que gasta el gobierno y la manera en que recauda impuestos, se ejerzan bajo una perspectiva que tome en cuenta las distintas desigualdades que sufrimos como país. Las desigualdades de género, las desigualdades socioeconómicas, los diversos fenómenos que por medio de los recursos terminan discriminando a las personas, en fin. Entonces esa es, digamos, el concepto general de la justicia fiscal, y en Fundar realizamos algunas investigaciones al respecto. Estamos intentando impulsar una agenda que, por ejemplo, contribuya a combatir la extrema desigualdad de riqueza que hay en nuestro país, y también a que la manera en que nuestros recursos públicos se ejerzan se hagan bajo una perspectiva antidiscriminatoria. Por ejemplo, hemos investigado sobre cómo los subsidios que se dan al sector agropecuario no benefician a la población indígena y en cambio se concentran en las personas con mayores recursos, en las grandes empresas, y también impulsando una agenda tributaria que justamente haga más por recaudar más recursos de quienes más riqueza poseen de manera un tanto injusta. Entonces, esta es la idea general de justicia fiscal, y una idea que nos parece muy importante impulsar en este año, sobre todo en un contexto electoral, en donde pues siempre hay uso de recursos de manera inadecuada, hay casos de corrupción, hay una necesidad por parte de quienes contienden de hacerse de más recursos, sea de la manera como sea, y para obtener más votos, engañar a la gente incluso, y usar estos recursos para comprar sus votos. Entonces es un panorama complejo el que atravesamos este año, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como ustedes saben, Trump Trump logró que su reforma tributaria fuera aprobada por el Congreso, y esto repercutirá en nuestro país, ya que como logró bajar la tasa impositiva o la tasa de impuestos a la población con mayores recursos, eso suele generar en otros países una competencia a la baja, una competencia fiscal a la baja. Es decir, en la medida en que mis vecinos tengan impuestos más bajos, yo tengo que competir tributariamente y bajar mis impuestos también, y esto muchas veces se hace de manera apresurada, sin analizar de verdad si eso es necesario, y hay algunos sectores dentro del país que están pidiendo justamente unas medidas de este tipo. Nosotros tenemos que pensar si efectivamente podemos bajar más las tasas impositivas, tomando en cuenta la ya de por sí escasa recaudación tributaria que tenemos, y pensar quizás que sería una mejor manera para competir por las inversiones extranjeras, mediante, por ejemplo, garantizando más seguridad pública, invirtiendo más en transporte, en las calles, en la educación. En fin, hay otras medidas que se pueden hacer antes de decidir dejar de recaudar, con tal de no perder inversiones. También está el contexto del Tratado de Libre Comercio, que eso está todo a todo el mundo lo tiene muy preocupado, y ha generado cambios en nuestro peso. En fin, hay un contexto internacional que también parece complicado, pero que es una oportunidad para poder evidenciar las fallas estructurales que caracterizan a nuestra política fiscal. Ahora,
Iván, hay una correlación muy directa entre lo que se supone es la integridad financiera y los derechos humanos. De hecho, se habla mucho que donde reina la pobreza suele también incumplirse los derechos civiles, políticos y económicos. En materia de este esfuerzo que se está haciendo por consolidar la justicia fiscal, ¿qué avances concretos creen ustedes que haya habido y cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen que trabajar? Sí, bajo una perspectiva de derechos humanos sobre todo, la justicia fiscal debe de buscar la política fiscal debe de buscar que los recursos se ejerzan hacia las áreas, hacia los sectores de la población que más lo necesitan. También es importante que los recursos se recauden sin afectar a los más pobres, por ejemplo. En México, la verdad es que estamos muy atrasados en esta materia. Año con año hay recortes a los sectores más importantes, a salud, a educación, a cultura. Nuestra recaudación hace muy poco con tal de combatir la pobreza y podría hacer más para recaudar recursos de quienes concentran alrededor del 60% de toda la riqueza que hay en el país, que es el 10% de la población más rica de este país. Entonces, tenemos que impulsar una visión distinta sobre las finanzas públicas. Nuestros gobernantes también tienen que asumir ese compromiso, y aunque han habido casos muy concretos en donde se han obtenido avances, por ejemplo, sin duda hoy México en finanzas públicas es más transparente, brinda más información, sabemos más hacia dónde se van los gastos y de qué manera se recauda, y cada mes podemos tener información al respecto. Aunque hayan esos avances, al final del día los grandes problemas, la corrupción, la ineficiencia del gasto, la malversación de fondos, pues es una realidad y es algo que pasa todos los días. Entonces, sin duda se necesita un gran cambio de perspectiva, una manera distinta de abordar estos problemas, y los derechos humanos ofrecen una oportunidad para hacer eso, ¿no? Si ejerciéramos nuestros recursos tomando en cuenta efectivamente cuál es nuestra situación de salud como población, cuánta pobreza hay, quiénes lo necesitan más, en fin, si tomáramos en cuenta la realidad que viven otras personas, nuestros recursos podrían ejercerse de mejor manera y pues salir de este estancamiento económico y esta situación de violación de derechos humanos que nos caracteriza. Ajá. Ahora, Iván, ¿qué tanto hemos avanzado en el tema, en la materia de tributación progresiva? Es decir, más ingresos, más impuestos, y que no haya tantas facilidades, tanta evasión fiscal por parte de quienes más tienen, y tantos mecanismos de apoyo como si lo necesitaran para que sus ganancias todavía se multipliquen más, ganancias que se quedan unos cuantos o bien son de carácter transnacional. Pues estamos muy atrasados en esta materia. México es de los países que menos recauda si se compara con la OCDE, que es un organismo con el que integrado por distintos países ricos, con el que nos gusta compararnos mucho cuando hay datos positivos. Bueno, al gobierno le gusta mucho compararse con ellos, pero es el país que menos recauda de estos de los países que integran a la OCDE, pero incluso de los países de América Latina, ¿no? Estamos muy por debajo del promedio de la recaudación tributaria de países de la región latinoamericana, y eso se debe a que nuestra política tributaria no hace demasiado por recaudar de quienes concentran una cantidad extrema de recursos. La tasa tributaria de ISR más alta es el 35% de tus ingresos, sin embargo, la tasa efectiva, que es lo que realmente terminan pagando las personas, es alrededor del 11%. Hay muchos beneficios fiscales que hacen que estas personas puedan reducir lo que pagan de impuestos. Hay programas de condonación tanto a nivel federal como a nivel local que merman la recaudación tributaria y que te dan beneficios sin alguna justificación. Hay impuestos que
dividendos, que es uno de los impuestos más progresivos. Hay impuestos que no existen, por ejemplo, el impuesto a las herencias, que es uno de los impuestos que permite combatir la desigualdad en otros países, y aquí simplemente no se ha tocado el tema, y es un impuesto que si se fija digamos, un límite de ingresos, o sea, si por ejemplo dices que las personas que hereden más de 10 millones de pesos tienen que aportar 10% de esa herencia, pues permitirías que la gente con menos recursos no se vea afectada, que es un impuesto que pretende pues darle a la gente de menos recursos esto que las personas de mayores recursos vienen cada año acumulando. Hay impuestos que hay propuestas para que desaparezcan, por ejemplo, la tasa cero a alimentos y medicinas, que es un impuesto que es un beneficio que contribuye a que las personas vivan con menos pobreza y fortalece nuestro salario, que de por sí es insuficiente. Pero bueno, si elimináramos esta tasa cero en alimentos y medicinas, mucha gente se vería afectada. Sin embargo, hay sectores tanto de la clase política como sectores empresariales que quieren que este impuesto desaparezca. Y en fin, también hay un problema de evasión fiscal muy importante. México no ha hecho lo suficiente para combatir la evasión internacional. Y bueno, hay toda una agenda que se debe de plantear, pero al mismo tiempo será difícil que los candidatos en esta coyuntura planteen propuestas al respecto, porque pues bueno, los temas tributarios siempre espantan un poco a la gente, y nadie quiere escuchar que se deberían implementar X número de impuestos y afectar a X sectores, porque pues eso no es nada popular. Sí, La realidad es que necesitamos cambios en ese sentido si queremos obtener más recursos, y luego, por supuesto, gastarlos de manera con una perspectiva de derechos humanos, porque son los dos lados, ¿no? Necesitamos recaudar más por parte de quienes más tienen, pero al mismo tiempo gastar estos recursos de manera más eficiente y pensando en las verdaderas necesidades de nuestro país. Sí, Iván, es que es entendible, pero no justificable el hecho de que le queramos dar la vuelta a algo que ha venido funcionando en otros países, pero además al pertenecer nosotros a organismos internacionales, pues es una exigencia esto de los impuestos y de gravar alimentos y medicinas, porque hay una desconfianza total y absoluta en el sistema, porque el tema de la corrupción está ahí, y entonces viene el consabido discurso de ¿por qué les voy a entregar a esta bola de rateros o de gente corrupta mi dinero que con tanto esfuerzo lo gano, para que ellos en 3 patadas se lo lleven a su casa y entonces vayan y luego ellos lo lleven a los paraísos fiscales, ¿no? Porque este es otro aspecto, los famosos Paradise Papers que tanto dieron de qué hablar, pues se esfuman, Iván, y es una lástima que no se le dé el seguimiento a quienes realmente aprovechan esto de los paraísos fiscales como una forma de vida vinculada a la corrupción, no como una forma realmente de proteger sus patrimonios. Sí, exactamente. Es el discurso que pues bueno, es una justificación muy legítima para ponerse al aumento de impuestos. En Fundar creemos que la tasa cero en alimentos y medicinas debe de mantenerse. Eso nada más quería aclararlo, pero estoy de acuerdo en que la gente desconfía tanto de sus gobernantes, de la clase política, que no estaría dispuesta a que hubieran incrementos de impuestos en algunos bienes en específico o en nuestros ingresos personales. Sin duda esa es una realidad, pero pues tenemos que pensar en que eso en algún momento será necesario, y sobre todo será necesario recaudar de quienes concentran de manera extrema la riqueza de este país. Estamos hablando del 1% de la población que terminan pagando muy pocos impuestos. Entonces, sí, necesitamos pagar más impuestos todos, pero sobre todo quienes tienen muchos recursos, ¿no? Esa es la idea general que
fiscal por ahora, Ujú. y al mismo tiempo pensar en que pues sí tenemos que esforzarnos más por vigilar a nuestros gobernantes, exigirles aún más soluciones, porque pues el pacto fiscal que necesitamos requiere también mucho compromiso por nuestra parte, Claro. ¿no? Y sí, estoy de acuerdo en que si no se combate la corrupción, si no se combaten estos fenómenos como los Paradise Papers, pues la gente no estará tan dispuesta a contribuir y a hacer cosas a largo plazo. Exacto. Ahora, Iván, ¿qué porcentaje de lo recaudado fiscalmente se aplica en verdaderos beneficios para los mexicanos? Todo lo que se recauda va hacia el financiamiento de nuestro presupuesto, de nuestro gasto público. Sin embargo, pues lo que se termina gastando efectivamente en beneficio de la población, en teoría es todo, pero pues al final no termina siendo todo, ¿no? Oh, sí. Hay muchos recursos que se ejercen mal, hay muchas compras, licitaciones públicas que se hacen de manera irregular, hay también pues gastos que se dan hacia el pago de la deuda pública como consecuencia de nuestro endeudamiento irresponsable. Y endeudarse no está mal siempre y cuando lo hagas pensando en que eso te permitirá crecer, y eso no ha pasado en nuestro país. Ajá. Ahora, le rasuran a nivel federal, le rasuran a nivel estatal, le rasuran a nivel municipal y por supuesto también las líderes que luego de repente son las que manejan precisamente sus presupuestos, pues también lo hacen a su conveniencia. Entonces la pregunta sería, Iván, y esta la formula una persona del público, ¿nuestros impuestos son generadores de nuevos ricos? Nuestros impuestos son generadores de nuevos ricos. Ajá. Pues en la medida en que haya recursos que se dirigen hacia al beneficio de estas personas, sí, por ejemplo, los subsidios al campo, que son en teoría subsidios que deberían favorecer el crecimiento del sector y apoyar a los pequeños productores y en un determinado plazo fomentar el crecimiento de este sector, pues se terminan los terminan recibiendo las personas, las grandes empresas que ya de por sí están consolidadas y no necesitan un subsidio para seguir adelante. Son las grandes empresas que pues dominan al mercado en el sector y que no hay ninguna justificación por la cual tendrían que estar recibiendo recursos del gobierno, y esto a largo plazo pues impide que los pequeños productores puedan competir o puedan siquiera vender sus productos dentro de sus regiones. Y hay también pues en general todas las obras viales que se hacen en distintas ciudades en favor de las personas que pues tienen auto, y eso de por sí ya es tener un privilegio, cuando lo que se necesita es más inversión pública en transporte y mejorar los pasos peatonales, en fin, medidas que necesita que utiliza la gente que no pertenece a este 10% de la población más rica, pues al final del día le genera más condiciones favorables hacia las personas ricas, y esto pues se traduce en una desventaja para todos los demás. Entonces, pues visto en su integralidad, digamos, el gasto público sí favorece a las personas que más recursos tienen, y nuestros impuestos, que son recaudados también por parte de quienes no tienen, de quienes son pobres, por ejemplo, quienes compran ciertos productos que están tasados con IVA, pues al final estos recursos se trasladan de las personas más pobres hacia las personas más ricas. Uh-huh. Exacto. Bien, pues Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de este tema que es tan importante, lo que significa la justicia fiscal. Y yo invitaría a la gente a que ingresara al portal de Fundar y que se diera una vueltecita y que se diera tiempo de leer y de conocer las posturas que tiene Fundar respecto a este y otros temas. Muchas gracias, Marcela. Saludos a todos. Gracias. Iván Benumea estuvo con nosotros. Él es investigador de justicia fiscal de Fundar.